A ver, vamos a ver primero lo que es simbología y luego vamos a ir a ver los tipos de temporizadores que vamos a estar considerando. Ya vamos a ver el temporizador neumático y el temporizador electrónico. ¿Dónde está aquí esta cosa? Acá. Ya, aquí tenemos, vamos a mirar esta simbología ya la habíamos visto, pero no habíamos considerado todavía las bobinas temporizadas. Entonces, acá tenemos lo que es la simbología normal de un relé, que ya la habíamos visto anteriormente. Cuando vimos los contactores, digamos, este era el símbolo para la bobina de un contactor. Ahora, la bobina, cuando se refiere a una bobina temporizada, tenemos este símbolo que aparece acá, que es el mismo de antes, pero se le agrega un bloque, un cuadradito aquí a la izquierda, que tiene una X. Ya, va a ser el símbolo de una bobina temporizada al trabajo. Ya vamos a ver que hay dos tipos de temporizaciones. Una es la temporización a la conexión o al trabajo, y la otra es la temporización a la desconexión, ya, o también llamada temporización al reposo. Por tanto, un temporizador puede ser temporizado al trabajo o al reposo, o también llamado a la conexión o a la desconexión. Esta es entonces la simbología para un temporizador a la conexión, y esta que está abajo, que tiene el mismo símbolo pero con el cuadrado relleno, es el símbolo para una bobina de un temporizador a la desconexión. Si el temporizador tiene las dos funciones, es decir, a la conexión y a la desconexión, que es muy usual en los temporizadores electrónicos, que tengan la opción de temporizar la conexión y también de temporizar la desconexión, entonces va a aparecer con estos dos bloquecitos que aparecen ahí juntos, tanto el bloque con la X como el bloque con el bloque rellenito ese que aparece. Entonces, esa va a ser la simbología que vamos a manejar en cuanto a las bobinas de los temporizadores. Em, los relés, a ver, los vamos a ver más en el telesquemario. Sí, ya. Vamos a ir a ver el telesquemario ahora para ver la simbología de los contactos auxiliares de estos temporizadores. Eso está... ¿Va donde no lo pillo? A ver, voy a mirar aquí en el PDF. Acá está. Ya. Eh, 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 eh. Vamos a ver primero dónde tenemos la simbología. En la página 96.
Ya, vamos a ver entonces más adelante lo que es la simbología de los contactos auxiliares en sí. Vamos a ir a los tipos de contactores que los tengo acá eh, inmediatamente. El primer tipo de temporizador que vamos a ver es el temporizador neumático. ¿Ya? El temporizador neumático es, acá está, es un tipo de temporizador que trabaja por un flujo de aire y una cámara de vacío. ¿Ya? Por lo general dice, están dotados de un contacto inversor, ya sea normal abierto o normal cerrado, o de dos contactos normal abierto y normal cerrado, y de un tornillo de reglaje para la temporización, o sea, de un ajuste del temporizador. Em, Estos pueden ser eh, temporizadores, digamos, como un bloque temporizado que se asocia a un contactor, o puede ser un temporizador con una bobina incluida. ¿Ya? Si es un temporizador en sí, entonces a ese temporizador requiere alimentación de control, y cuando alimentamos la bobina, entonces cambian los contactos, eh, o puede ser también un bloque temporizado. Ya vamos a hacer esa diferencia. Ya le vamos a llamar temporizador cuando venga todo incluido, tanto la bobina como los contactos, y le vamos a llamar bloque temporizado ya a esto que tengo acá, que lo vamos a ver con detalle, que es un bloque que se asocia a un contactor. Es decir, a este bloque no lo tengo que alimentar con energía eléctrica, no tiene ninguna bobina, lo único que tiene es la cámara de vacío para, para producir la temporización con un principio de funcionamiento neumático, y los contactos ya auxiliares, pero no posee en su interior la bobina. Va a trabajar junto con la bobina del contactor, se asocia, se acopla al contactor, y cuando el contactor opera, eh, se opera también el bloque temporizado. Ya, por eso va unido, está diseñado para estar unido al contactor. Cuando hablemos de temporizador, ya en sí estamos hablando de todo incluido, tanto la bobina como la cámara de vacío, los contactos y todo eso. ¿Ya? Hay gamas de temporización, dice, disponibles por lo menos en lo que es Telemecanique. eh, Dice de 0 a 1 a 3 segundos, de 0 a 1 a 30 segundos y de 10 a 180 segundos. Vamos a ver un temporizador electrónico aquí que tiene hasta 6 horas de temporización. Eh, los temporizadores neumáticos, dice, se obtiene la temporización por corriente de aire en un surco de longitud regulable. Lo que estamos regulando cuando hacemos la regulación del tiempo es el recorrido del flujo de aire que va a liberar a la cámara de vacío. Ya lo vamos a ver en un momento. Dice, el aire se recicla y filtra, por lo que, eh, lo que hace que los productos sean insensibles a la polución ambiental. Ya es lo que nos dice acá. Hay dos tipos de temporización, ya eso ya lo adelantamos. Dice temporización de trabajo o temporización a la conexión. Dice, en el momento del cierre del circuito magnético, los contactos basculan una vez transcurrida la temporización. En el momento de la apertura, vuelven automáticamente a su posición original. Ya, esa es la temporización a la conexión o al trabajo. Es decir, que cuando energizamos la bobina, no cambian los contactos de posición inmediatamente, sino que al energizar la bobina comienza a contar el tiempo, y pasado el tiempo que regulamos por el tornillo, digamos, ahí recién los contactos cambian de posición a su posición de trabajo. Ya por eso se llama, por eso tiene el nombre, digamos, de temporización al trabajo. Mm, 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 eh, al- el otro tipo de temporización es esta temporización que dice temporización de reposo.
o temporización a la desconexión. En este tipo de temporización, yo energizo la bobina y cuando energizo la bobina los contactos cambian inmediatamente. ¿Ya? Aquí dice, en el momento del cierre del circuito magnético, los contactos basculan de manera instantánea. En el momento de la apertura, vuelven a su posición original una vez transcurrida la temporización. ¿Ya? Esa es la diferencia. En este tipo de temporización de reposo o temporización a la desconexión, cuando yo energizo la bobina, los contactos cambian inmediatamente, pero al desenergizar la bobina, ya cuando se abre el circuito magnético, entonces ahí los contactos demoran un tiempo programado en volver a la normalidad o volver a la condición de reposo. Ya por eso se llama temporización de reposo. Vamos a ver cómo funcionan los temporizadores neumáticos. Ya lo vamos a mirar aquí. Y aquí dice lo siguiente. Acá tenemos, ya, este que aparece aquí, dice dedo del circuito magnético. Ya, este es el que produce el, el movimiento. ¿Ya? Y este es el eje que está asociado a la parte móvil del circuito magnético. Ya recuerden ustedes que el contactor, ¿ya? O el temporizador también es un relé, está básicamente compuesto por un relé, una bobina, que tiene un circuito magnético con una parte fija y una parte móvil. Cuando se alimenta la bobina, la parte móvil del circuito magnético se mueve, es atraída por la parte fija, se une al circuito magnético y ese movimiento es el que genera la apertura o el cierre de los contactos. Ya en el temporizador, ese movimiento va a empujar todo este sistema hacia adentro, comprimiendo este resorte. ¿Ya? Eso es lo que va a producir. Cuando se alimenta la bobina, eh, el movimiento de la parte móvil del circuito magnético va a empujar este eje, ¿ya? Lo que va a hacer que se comprima este resorte, y aquí hay una membrana, ¿ya? Una membrana que separa en dos cámaras esta parte interior, lo que hace que cuando se, digamos, se comprima este resorte, el aire de esta cámara, ya de la cámara, le vamos a llamar cámara interior, ya, que aquí en el dibujo se le llama cámara C, no, perdón, cámara B, cámara C, eh, ya no sé qué nombre le pone a esa, a la cámara interior. Ya, pero aquí tenemos una cámara, ya, una cámara interior, que es esta, y una cámara exterior, que es esta de aquí, ya, separadas por una membrana. El aire no pasa por medio de la membrana, por tanto, cuando el circuito magnético empuja este eje hacia adentro, se comprime este resorte y el aire que hay en esta cámara sale expulsado por este punto, pasa por este surco que es regulable y finalmente se va a la cámara exterior, a esta de aquí, ¿ya? Y por lo tanto se genera un vacío. Ya hay en la cámara interior ya se produce un vacío y eso hace que el resorte no pueda soltar inmediatamente, o sea, el resorte queda comprimido y el resorte va a tratar, por la fuerza potencial del resorte, va a intentar empujar el émbolo otra vez hacia afuera, pero va a quedar retenido por la presión del vacío de esta cámara. Así que se va a demorar, digamos, en expandirse el resorte y se va a demorar dependiendo de con cuánta facilidad el aire vuelva desde esta cámara exterior a la cámara interior por este camino. Se mete por aquí el aire, entra a este surco interior, se pasa al surco externo
y se meta de nuevo a la cámara para permitir la expansión del resorte y permitir que estos contactos vuelvan aquí a la normalidad. Aquí vemos que eh, se están haciendo estos contactos de aquí, ¿ya? Pero cuando el eje vuelva hacia atrás, esta placa negra, digamos, que está haciendo el contacto entre estos dos puntos, va a hacer ahora contacto entre esos dos, ¿ya? Eh, Esa es la compresión, entonces aquí comprimió el resorte, el aire se vino por acá y el aire también dice sale por el tornillo hacia afuera y queda un vacío aquí adentro que comienza a liberarse de a poco por la salida de aire. ¿Mm? Entonces, acá tenemos el funcionamiento. Ya aquí vemos que ya se separó, ya no está haciendo fuerza hacia adentro, sino que ya se separó del eje. Ahora la fuerza la está ejerciendo el resorte, que está comprimido, que está intentando abrir, que está intentando tirar este mecanismo hacia afuera, tirar ese eje hacia afuera, ¿ya? Por la acción de ese resorte, pero ese resorte está retenido por el vacío de la cámara. Ya la cámara quedó con presión de vacío y eso no permite que el resorte se expanda. Tiene que primero el aire que hay en esta cámara exterior volver por este camino a la cámara interior. O sea, tiene que pasar cierta cantidad de aire y a medida que el aire va entrando en la cámara interior, el resorte se va a poder ir expandiendo y se va a producir ese movimiento hacia afuera para que este bloque negro haga contacto aquí en estos terminales, ¿ya? Y eso se da, la velocidad con que regresa el aire a la cámara interior, yo la puedo regular regulando el, el recorrido, ¿ya? La distancia que recorre el aire para volver a la cámara interior. ¿Ya? Y eso lo hago con esa rodita que está en azul aquí. ¿Ya? Yo la puedo girar y al girarla entonces obtengo una variación en el recorrido del aire. Por eso aquí se le llama surco del disco, se le llama disco fijo y disco móvil, este que es el surco móvil regulable. En la entrada de aire la tengo por aquí, al surco interno. ¿Ya? En este caso el recorrido es pequeño, fíjense, el aire entra por aquí abajo, se mete al surco interno, se mete al surco exterior e inmediatamente sale por aquí la salida de aire. Ya, fíjense que aquí lo tengo en el mínimo, en el recorrido más corto. Entro, el aire se va por acá y solamente recorre este tramo del surco externo, ¿verdad? Poquito y luego entra a la cámara inmediatamente. Pero esta rueda yo la puedo girar, ¿ya? Y la puedo dejar en esta posición, ¿ya? Y en esta posición el aire va a entrar por aquí, se va a meter al surco externo inmediatamente y va a recorrer todo esto hasta llegar aquí y entrar en la cámara de aire, ¿ya? Por tanto, a este dice 1 tiempo corto, ¿ya? Es cortito el tramo, el recorrido que tiene que hacer. Sin embargo, aquí tiene que recorrer un tramo más largo para llegar al mismo punto y entrar. Esa es entonces cómo funciona, por decirlo así, el, el temporizador o el bloque temporizado neumático. Ya aquí finalmente el aire ya ingresó suficiente, ¿verdad? Bastante aire entró desde la cámara exterior por este recorrido hasta la cámara interna. El resorte se expandió totalmente y los contactos cambiaron de esos contactos que estaban ahí
hacia afuera y quedaron en la condición de reposo. ¿Ya? El contacto normal cerrado quedó cerrado y el contacto normal abierto abierto. Entonces, ese es el principio de funcionamiento, ¿ya?, de un bloque temporizado o de un temporizador neumático. ¿Ya? Así es como opera. ¿Ya? Vamos a mirar aquí mm, la diferencia entre una conexión. Vamos a colocar aquí eh, temporización al trabajo, entre paréntesis le vamos a poner a la conexión. ¿Ya? Yo prefiero decirle temporización a la conexión, pero en alguna literatura va a aparecer como temporizado el trabajo. ¿Ya? Por eso vamos a colocarle ahí los dos nombres. Cuando tengo una temporización en la conexión, tengo lo siguiente. Vamos a hacer un gráfico aquí. Vamos a colocar las dos temporizaciones juntas. Ya, y en este primer eje vamos a colocar la tensión en la bobina o el voltaje en la bobina, ya, para ver si en qué momento nosotros energizamos la bobina y en qué momento le quitamos la energía. Vamos aquí a ponerlo con lápiz rojo. En este punto ya vamos a aplicar tensión en la bobina. Eso quiere decir que aquí energizamos la bobina, la mantenemos energizada por un periodo de tiempo, ¿ya? Y aquí en este punto le vamos a quitar la energía a la bobina. Y va a caer a cero de nuevo el voltaje en la bobina en sí. Entonces, ya, este gráfico nos va a decir la energía en la bobina. O en el relé, ya por decirlo así. Vamos a dibujar otro eje. En este eje vamos a dibujar la temporización a la conexión. ¿Ya? Y en el mismo dibujo vamos a hacer en otro eje la temporización a la desconexión para ir y hacer la comparación inmediatamente. Ya tenemos ahí nuestros ejes entonces y vamos a colocarle de aquí. Entonces, la temporización al trabajo, ¿ya?, o la temporización a la conexión, ya que va a estar, digamos, en este va a ser el eje que va a corresponder con eso. Vamos a colocar aquí abajo el título. La temporización al trabajo funciona como sigue, ¿ya? En el momento en que hay energía, en el momento en que aplicamos energía a la bobina, los contactos no se mueven, o sea, no hay movimiento de los contactos, ¿verdad? Ni normal abierto, ni normal cerrado, no pasa nada, digamos, en cuanto a los contactos, no ocurre, digamos, no hay cambio de estado de los contactos, sino que después que pasa un tiempo, ¿ya? Hay un tiempo que demora, un delay programable, y luego de ese delay recién reaccionan los contactos. Recién, esto quiere decir que cambian de estado los contactos permanecen cambiados, digamos, y cuando yo le quito energía a la bobina, ahí caen inmediatamente y cambian
inmediatamente de estado los contactos. ¿Ya? Esa es la temporización a la conexión, ¿ya? O al trabajo, ya que cuando energizo la bobina, los contactos no cambian, sino que hay un tiempo, ¿ya? Un tiempo de espera, ¿ya? Un tiempo de retardo, ¿ya? O un delay ahí que desde que energizo la bobina hasta que cambian los contactos, ya hay todo ese tiempo que yo puedo regular en el dispositivo. Esa es, que llamamos temporización al trabajo o temporización a la conexión. Sin embargo, cuando le quito energía a la bobina, le quito energía al relé, los contactos cambian inmediatamente y vuelven a su posición de reposo, a su posición natural. Otra cosa, el otro tipo de temporización es la temporización al reposo o también llamada a la desconexión. ¿Ya? Y esa la vamos a ver acá. Vamos a ver qué me queda adentro. Ya, esta temporización en particular funciona de la siguiente manera. Cuando aplico energía yo aquí a la bobina, cuando energizo la bobina, ahí los contactos van a cambiar inmediatamente de estado. O sea, al energizar, los contactos cambian de estado inmediatamente, se mantienen cambiados, muy parecido a lo que es un contactor, ¿verdad? Un contactor, cuando yo energizo la bobina, inmediatamente cambian de estado los contactos. Aquí pasa lo mismo, pero cuando quito energía a la bobina, los contactos se mantienen en la posición de cambiados, ya se mantienen, digamos, en su posición de trabajo y no vuelven a su condición de reposo, sino después de pasado un tiempo que también es regulable. Y después de pasado ese tiempo, recién los contactos vuelven a su posición de reposo. Por eso se le conoce a esta temporización como temporización de reposo. Aquí el tiempo regulable lo tengo acá. Vamos a ver el color de esto. Aquí. Ya, aquí este es cuando le quito energía. Aquí se le quitó energía al relé. Desde ese punto hasta que en verdad los contactos retornan a su posición de reposo, tengo ese tiempo regulable. Entonces, tenemos que tener más o menos clara la diferencia entre estos dos temporizadores, ¿ya? Entre la temporización al trabajo, por un lado, que la tenemos ahí, o a la conexión, y la temporización al reposo, ¿ya? O la temporización a la desconexión. La temporización al trabajo, ya vimos que teníamos como simbología aquí una cajita. La vamos a hacer un poquito más larga. El color está feo de eso. Vamos a dibujarla aquí. Una cajita con aquí, eh, un cuadrado adicional que tiene una X. Ya, esa es la simbología para el relé y el punto A1 y A2 lo tenemos aquí. Ya, esta es la simbología para
la bobina de un temporizador a la conexión. ¿Ya? Esa es la simbología. La simbología para ahora un relé de un temporizador a la desconexión es parecida, pero la diferencia es aquí que este punto está relleno, o sea, esta cajita de al lado es una cajita que está aquí rellena completamente ahí. Y esto también aquí tiene los puntos de conexión A1 y el punto de conexión A2 acá. Entonces, esa es la simbología de una y de otra, ¿ya? En cuanto a los relés. En cuanto a los contactos auxiliares, ya se hacen de la misma manera, es decir, un contacto normal abierto sigue siendo, eh, a ver, tengo el pulso terrible, vamos a hacerlo con líneas rectas. Un contacto normal abierto se hace así, muy similar a lo que es un y un contacto normal cerrado también. Ya tiene la misma forma. Bien, se dibuja de esta manera. Pero cuando son contactos temporizados van a llevar ahora sí lo voy a tener que dibujar a mano, es un símbolo así, como una C, ¿ya? Y de aquí de la C sale la línea punteada que me dice que es el que controla estos dos contactos. Cuando está así, quiere decir que es un temporizado a la conexión. Ya cuando al contrario es una C hacia afuera, estoy hablando de un contacto a la desconexión, cuando está así. Toda la C es así. Ahí estoy hablando de una de un de un contacto temporizado a la desconexión. Ahí tenemos el normal cerrado y ahí el normal abierto. Esto entonces son aproximadamente lo que es la simbología. Ya tenemos una C hacia adentro o una C hacia afuera, dependiendo de lo que deseemos ahí instalar o de lo que estemos tratando de mostrar. Ya donde tengo la pizarra, acá. Ya, eso es entonces tanto la temporización al trabajo como la temporización a la desconexión. Vamos a mostrarlos ahora físicamente cómo es este asunto. Acá tenemos unos que sacamos del taller eléctrico. Tenemos 3 elementos, 2 electrónicos, ahí están,
dos temporizadores electrónicos y uno neumático. Ya vamos a... Esto no podemos mirarlo mucho por dentro, solo podemos ver su parte externa. Y este vimos ya el principio de funcionamiento. Ya vimos aproximadamente cómo funcionaba con la cámara de vacío y todo eso. Vemos una ruedita regulable. Ya, y si la miramos con detalle, vamos a ver si podemos llegar a mirarla. A ver, voy a ampliar aquí. Ahí. Ya vemos que tiene la marca, ¿verdad? Mitsubishi. Dice on delay. Ya on delay significa que es un contactor a la conexión. eh, el modelo aparece ahí y tiene un rango de selección de tiempo de 0,1 a 60 segundos. O sea, eso es el rango que tiene para seleccionar. Eh, Tiene dos contactos. Aquí se puede ver la parte donde se puede conectar. Ya, un contacto que dice Normal Open, que están marcados como 67 y 68. Y al otro lado aquí un contacto normal cerrado que está ahí definido con un 55 y un 56. Acá tenemos la marca. Si se fijan, aquí tenemos una marquita que me indica que ahí está la regulación. Ahora está regulado en 10 segundos, perdón. Está regulado en 10 segundos aproximadamente. Mm, Aquí es donde hago las conexiones eléctricas. Es lo normal que ustedes conocen, la misma forma que tienen los contactos del contactor, los contactos auxiliares del contactor. Y aquí en la parte trasera, ¿m?, tiene la conexión al contactor. O sea, este dispositivo ya es el dispositivo móvil que se acopla al eje del contactor y permite que este elemento actúe, ¿ya?, que este elemento opere. Vamos a ver si podemos instalarlo por aquí, en la cámara ahí que se vea. Este elemento entonces es el que se acopla al contactor, y cuando el contactor es energizado, cuando yo energizo la bobina del contactor, este aparato sale para afuera, ahí, de esa manera. Ya ahí operaron los contactos. Ya no sé, hay un sonido que hacen los contactos, lo vamos a ver con el tester también. Pero hay un sonido típico que los contactos hacen, que no sé si lo alcanzan a ver. Voy a tratar de acercar el micrófono para que lo puedan escuchar, ¿ya? Ahí voy a tirar hacia afuera el dispositivo, y después de un tiempo se van a escuchar cuando se arman los contactos o cuando cambian de posición. Ahí se hicieron. Lo vamos a ver con el tester, también a comprobar que efectivamente los contactos se muevan, ¿ya? Y aquí yo puedo empujarlo y vuelvo en la posición normal. Ahí vuelven inmediatamente a la posición de normalidad. Ya podemos ver aquí la plaquita de información. Me dice otra vez ahí la marca Mitsubishi, el modelo, la norma de fabricación IEC. Me dice que para 110 volts la corriente que pueden circular por los contactos son 5 amperes, y para 220 la corriente que puede circular son 3 amperes. Ahí dice on delay, que significa retardo a la conexión. Y abajo hay un esquema, digamos, de los contactos que posee este módulo. Tiene un contacto normal abierto,
que ya lo vimos, dice 67, 68, y un contacto normal cerrado, ¿verdad? Con los números 55 y 56, y vimos que concuerda con la simbología que habíamos mostrado al principio, ¿ya? Es decir, esa letra C, ¿ya? O un símbolo, digamos, parecido a una C en el contacto, en los contactos auxiliares. Ya aquí cuesta que pueda enfocar bien, la cámara, a ver si si responde esta cosa. Le cuesta, parece, enfocar bien ahí, por ahí. Ahí sí se ve, ahí se ve más decente. Entonces, esa C que aparece ahí, ya es típica del, o corresponde a un contactor con retardo a la conexión. Si esa estuviera hacia el otro lado, fuera una C invertida, entonces sería el símbolo de un temporizador con retardo a la desconexión. Vamos a poner el tester en su posición de continuidad. Bueno, ahí ustedes pueden verla. Ahí se puede oír. La continuidad. Y vamos a ir al primer contacto, que es el contacto normal abierto, ya que es este de acá. El contacto normal abierto, que lo medimos ahora y efectivamente está abierto. Ya vamos a accionar el dispositivo. A ver, y esperemos que podamos verlo. Ahí accioné el dispositivo. Ya, y ahí se armaron los contactos y se muestra entonces, o se pudo ver, digamos que estaba funcionando o se cerró, digamos, se cerró el contacto. Ya, efectivamente. Ahí quedó cerrado, permanece cerrado todavía, porque este módulo está viendo que todavía el contactor está operado. Ya, por tanto, no van a cambiar los contactos. Este normal abierto va a permanecer cerrado, ¿ya? En esa condición. Y este normal cerrado ahí permanece abierto. ¿Ya? Si yo presiono aquí, entonces los contactos van a volver a su posición normal. Ahí. Entonces este contacto queda abierto y este otro contacto entonces es el que está cerrado, el que corresponde al normal cerrado. Vamos a estar vigilando este ahora. Este normal cerrado. Y vamos a darle a accionar al elemento. Ahí accioné. Y ahí se hicieron los contactos y dejó de haber continuidad. Ese contacto va a permanecer
en la posición abierta, permanece ahí, y este otro contacto que está en la posición abierta ahora debería estar cerrado. Efectivamente, el contacto normal abierto está cerrado. O sea, ahora está en la condición de trabajo, sus contactos en la posición de trabajo, y ahí en esa posición vuelvo los contactos a su posición normal. Entonces, no hicimos la medición del tiempo, ya solo fue una prueba para ver el cambio de los contactos. Ya no vimos si efectivamente esto estaba en los 10 segundos que dice aquí la rueda de regulación. Ya lo podemos cambiar a un segundo. Y ahí vemos que los contactos cambian casi inmediatamente. Casi no hay delay. Ya ahora que lo cambiamos a un segundo, se hace muy rápida la operación. Ya en esta condición. Ya vamos a verlo acá. Vamos a abrir. Y casi instantáneamente entonces se abren los contactos, porque el tiempo lo dejamos en un tiempo muy corto. Lo dejamos en un tiempo muy corto, ahí en un segundo. Y si lo regulamos a más tiempo, entonces podemos, hasta un minuto tiene este de regulación. Entonces este trabaja con esa cámara de vacío que vimos anteriormente, con dos cámaras separadas por una membrana, ¿ya? Y este elemento es el que ejecuta. Aquí, cuando yo tiro hacia afuera, genero el vacío en una cámara y el aire empieza a circular desde una cámara a la otra lentamente, dependiendo de la regulación de este tornillo. Acá tenemos los electrónicos. ¿Ya? Este en particular tiene una gama muy amplia de tiempo. Tiene dos escalas, una que va del 1 al 6 y otra que va del 0 al 6 y otra del 0 al 60, dependiendo de mi regulación que yo tengo en este tornillo de aquí arriba. Ya en este tornillo yo puedo hacer que esta escala signifique de 0 a 6 segundos, ¿ya? O de 0 a 6 horas. ¿Ya? Aquí está regulada de 0 o está en la posición de 6 horas. Por lo tanto, el 1, si yo lo dejo en 1 ahí, significa 1 hora de delay. ¿Ya? 2 hasta 6 horas. ¿Ya? Entonces es muy amplio, puedo ajustarlo desde menos de un segundo. ¿Ya? Si lo dejo ahí en la posición de 6 segundos, eso sería un segundo, eso sería medio segundo, y eso sería como un décimo de segundo. Entonces, desde tiempos muy cortos hasta 6 horas yo puedo tener la regulación de este aparato. ¿Ya? Aquí me muestra el tipo de conexión que tiene. Tiene un relé que se conecta entre los puntos 2 y 7, es lo que me está diciendo ahí. Un relé que puede alimentarse con corriente continua o alterna. La alterna puede ser de 100 a 240 volt en 50-60 Hz y la continua de 24 a 240 volt DC. O sea, es bien amplia también la capacidad de voltaje que admite la bobina. Ya la bobina se conecta de 2 a 7. Tiene un contacto, ya aquí entre 1 y 3, un contacto normal abierto, y tiene un contacto, otra salida, digamos, conmutada, cuyo punto común es el 8,
y tiene un normal cerrado con 5 y un normal abierto con 6. Ya, eso se llama una salida conmutada, ya de contactos conmutados, es decir, que tienen un punto común y de ese punto común sale un contacto normal cerrado y otro normal abierto. Entonces tiene un contacto conmutado y un contacto normal cerrado de 1 a 3. Dice con los contactos están diseñados para 250 volt alternos, 3 amperes para carga resistiva. ¿No? Esa es la información de placa. ¿Verdad? Tiene una base, ¿ya? Digamos, va montado este elemento sobre la base y eh, todos estos números que aparecen aquí de contacto desde el 1 al 8 aparecen también marcados acá en la base de plástico, que no sé si se alcanza a ver, por ejemplo, pero ese es el número 6, el 5, el 4, el 3, el 2, el 7 aparece aquí, y los contactos centrales es el 3 y el 1. Esta se hace para conectar a riel DIN. Esta parte trasera tiene para conexión a riel. Entonces yo instalo esta base en el riel, ¿ya? Hago todas las conexiones con mis conductores, digamos, las conexiones necesarias según el circuito de control. Y luego, una vez que ya terminé todas las conexiones y que dejé trabajar, entonces saco mi temporizador que estaba guardado en un lugar seguro y lo instalo en la base. Y así evito que se dañe el temporizador por alguna mala maniobra, digamos, ¿ya? Y ahí queda fijo en la base. Ya evito que se rompa, que lo pasen a llevar bien en el trabajo cuando se está construyendo el tablero. ¿Ya? Este es otro tipo, muy similar, también va conectado a una base, ya para proteger a este elemento mientras se está armando el tablero. También tiene una bobina, que ahí dice que está conectada entre los puntos 13 y 14. La bobina se alimenta con 220 volts y los contactos están pensados para 5 amperes, 250 volts resistivos. Ya es importante que ambos me dicen que la carga es resistiva, ¿ya? Para lo que voy a usar los contactos. ¿Ya? Eso es porque las cargas inductivas, al ser desconectadas, generan un pic alto de corriente, y estos temporizadores, los contactos auxiliares por lo menos, no están pensados para cargas altamente inductivas. Tiene dos contactos conmutados, ¿ya? El relé, y dos contactos conmutados con puntos común en 9 y 12. 9 y 12 son los puntos comunes de los contactos de salida, y tiene del punto 9 tengo un contacto normal cerrado con el punto 1 y un contacto normal abierto con el punto 5, y en el contacto 12 tengo un normal cerrado con 4 y un normal abierto con 6. Ahí tengo entonces todos los contactos de ese relé. Tiene también aquí la rueda de regulación. Ya no es tan amplia la regulación como la del otro relé. Solo va de 0 a 60 segundos. Esa es la regulación que tengo aquí en este aparato. De 0 a 60 segundos es la regulación que tengo para este elemento. Esos son entonces ejemplos, algunos que sacamos también para riel DIN, algunos que pudimos sacar para mostrárselos, ¿ya? Como ejemplos de
temporizadores electrónicos. Y estos temporizadores los vamos a usar de aquí en adelante en algunos tipos de accionamientos. Ya principalmente nos vamos a centrar, como les dije en la mañana, en la partida estrella-triángulo del motor de inducción, pero vamos a ir viendo varios ejemplos más ya de aplicaciones interesantes que podemos usar, en los que podemos usar temporizadores como control de tiempo, así como otros elementos, otros sensores. Podemos ocupar interruptores de límite, podemos ocupar interruptores de nivel, por ejemplo, y un montón de otros sensores o detectores para poder ampliar nuestra capacidad de control, ya dependiendo de lo que necesitemos, digamos, lo que necesitemos hacer. Entonces vamos a ir viendo varios ejemplos sobre la marcha, ya, pero como les digo, el segundo trabajo que van a tener que realizar va a ser una partida estrella-triángulo con algún frenado, ya que también vamos a ver en la teoría los tipos de frenado que tienen con lo que cuentan los motores. Así que eso sería ya por hoy. Eh, no sé si hay dudas, preguntas, consultas con respecto a esto o a lo visto hoy en la mañana. Es el que decía que solamente podía con carga resistiva, entonces ese no podría accionar un contactor, ¿o no? Sí, el contactor no es una carga tan resistiva, ya, o sea, es una bobina, digamos, ya, pero es una bobina pequeña en comparación con un motor. Generalmente esa indicación ahí se pone para que no pongas el contacto directamente a un motor, ya, o a la bobina de un motor, que de pronto un motor pequeño, por ejemplo, un motor que consuma menos de 5 amperes, tú podrías tener la tentación de controlarlo directamente de los contactos auxiliares sin pasar por un contactor. Entonces, eso es lo que esa indicación te impide hacer. Ya te está diciendo en otras palabras, no lo conectes directo a un motor, ya, úsalo en un circuito de control. eh, digamos, los circuitos de fuerza del contactor son los que van al motor. No sé si hay más preguntas, consultas. Profe, ¿hay algún trabajo o algo así o no? Que hay aquí en esta asignatura. Que yo sepa, no, pero por si es que se me ha pasado. No, no, por ahora vigente, digamos, no tenemos nada todavía, ya, pero la próxima semana vamos a presentar formalmente el segundo trabajo, ya que van a tener también unas 3 semanas para realizarlo. La idea es entregar 2 entregas grandes. Ya la primera entrega ya la hicieron con el cambio de giro del motor. La segunda va a ser eh, un va a ser básicamente el mismo trabajo, pero con una partida estrella-triángulo con frenado, ¿ya? Pero quiero ver primero lo que es el freno para presentarle formalmente el segundo trabajo, la segunda entrega, ¿ya? Pero Profe, vigente no está todavía, ¿sí? Vale, profe. Acá ¿cuántas notas más quedarían así, más o menos? nos queda un certamen, ¿ya? Y quiero tener un par de notas más en lo que es las notas de taller, ¿ya? Los certámenes escritos, digamos, teóricos son 2. El primero lo tuvimos ya la semana pasada y el segundo está programado, creo que para fines de julio por ahí. Ya hay que revisar ahí la programación. En la programación están las fechas de los 2 certámenes, más lo que obtengamos de las notas de taller. Ya ustedes tienen una nota cuando tuvieron que entregar el, la tabla de verdad. Ahí tienen una, la primera entrega.
y por lo menos vamos a tener unas 2 más, ya de trabajos que asignemos. Ya con 4 de taller y 2 teorías estamos bien. Profe, y otra consulta es que sabe que para el certamen usted pidió que le enviara una foto con el desarrollo y todo, ¿Sí, señor? pero yo le envié un Word solo con la Ah, sí, respuesta y solo un sí, Word nomás, nada de fotos ni nada, solo un Word con la no, respuesta y... sí, está bien. Ah, Sí, ya. sí, por Pero eso, ahí me decía una toda la opción, semana que me iba mal. no, sí, una opción, por ejemplo, es que lo desarrollen en un cuaderno y le saquen la foto al cuaderno. Pero si lo desarrollaron en un Word y enviaron el Word, también está ok. ¿Ya? Y ahí ustedes ven la mejor forma de hacerlo llegar. Ya voy a estar tratando de revisar el certamen, ojalá a mitad de semana poder ya tener las respuestas arriba. Chao muchachos, Ya, profe. estamos entonces, cuídense, Ya igual que tengamos fin de Chao, semana. que estén profe. bien, buen fin de semana muchachos, Chao, profe. chao, chao.